Vamos a hablar ahora de un tema interesante, pero también preocupante, que son los terremotos, los temblores. El mundo está sacudido por terremotos y temblores, y la pregunta sería, o se vino preguntando, ¿Tucumán está muy lejos, cerca, todo eso? De eso vamos a hablar ahora. También aclaramos que sobre el tema de la reforma constitucional, en unos minutos también el doctor Sagarese se va a referir a ello. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Su nombre completo? José Pablo López. ¿Usted es? Soy profesor de una materia de geología, de la carrera de geología, y bueno, actualmente soy además el director del consejo del departamento de geología de la Facultad de Ciencias Naturales. ¿Usted es tucumano? Sí, sí, claro. ¿Y el primario dónde lo hizo? Acá mismo. Colegio Montserrat, allá lejos y hace ¿El tiempo. secundario? En el gimnasio universitario. ¿Y la universidad? En la Facultad de Ciencias Naturales. Ciencia Natural. Bien. Pregunta para el doctor. A ver. Bien, comenzamos recordando una anécdota. En 2011 surgió no un terremoto, sino un temblor fuerte en la madrugada acá en Tucumán. Se asustaron todos, nos asustamos todos. La pregunta es, si hubiese un terremoto en Tucumán por la noche, ¿qué sucedería? ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, lo primero es que en Tucumán estamos muy lejos, estadísticamente, y en base a los conocimientos que tenemos, a que ocurra un sismo, un terremoto de la magnitud del que nos enteramos, del que sucedió hace poco acá en México, o hace un poco más atrás en el tiempo en Chile, por ejemplo. Por la disposición geológica, por la ubicación de nuestra provincia, estamos lejos de esa situación. Ustedes saben, en Argentina hay un mapa sísmico donde se reflejan las probabilidades o las zonas más factibles de que se desarrollen o que se produzcan terremotos. Las zonas, por supuesto, de mayor intensidad pertenecen a la zona 4, corresponde a San Juan y a Mendoza. Nosotros estamos en una zona catalogada como 2. Eso quiere decir que es moderadamente susceptible a los terremotos. Un terremoto de magnitud 7, 8, como estos que estamos ahora anoticiados, no van a ocurrir nunca en Tucumán. Digo nunca en el contexto de que no han ocurrido y no se prevén que puedan ocurrir, ¿no? Sí, algún terremoto o algún sismo como los que hemos tenido hace unos años en el Galpón, ¿se acuerdan? Aquí en el norte, en Salta. Sí. De esa magnitud, de ese tipo, más o menos es lo que podemos esperar en nuestra provincia. Esa vez a la que hacía mención yo era uno de 5 grados punto 9. ¿Eso es lo máximo que puede llegar o puede Eso es lo que más se fuerte? espera. Pertenecer a la zona 2 de sísmica del país significa que más o menos cada 100 años pueden ocurrir un sismo de magnitud 6. Bien, ¿Sí? Doctor, ¿se puede predecir por qué es tan difícil a veces este tipo de suceso, ¿no? De anoticiarse con anterioridad? ¿Cómo lo explicarían desde la geología, ¿no? Deberíamos hacer un poquito de historia, si quieres. La Tierra está constituida por capas, ¿sí? La capa más superficial le llamamos corteza, está apoyada sobre el manto, que es una capa más profunda, y esas capas, esa corteza, está constituida por distintos bloques, distintos fragmentos, que se desplazan entre sí, algunos chocando, otros separándose, moviéndose sobre este manto del que les menciono. Entonces, a medida que se produce este desplazamiento, a veces en sectores se conocen como el cinturón de fuego del Pacífico, son zonas donde están colisionando continuamente placas de la corteza, ¿sí? Para que tengan una idea, constantemente se están moviendo, ¿sí? Alrededor de centímetros, 15 centímetros por año, pero se está acumulando tensión constantemente y cada tanto esa tensión se libera y esa liberación de presión, de tensión, es lo que ocasiona terremotos. Nadie puede predecir en qué momento se va a producir un terremoto. Sí se sabe en qué zonas es más factible que se produzcan. Por ejemplo, México, Chile, Japón, a lo largo de ese cinturón de fuego que mencionaba.
Hay otros temblores. Nosotros acá los temblores o los terremotos a los que estamos susceptibles de sufrir en Tucumán, por ejemplo, no están relacionados con esas colisiones de placas, sino con movimientos a lo largo de fallas. Fallas son fracturas de esa corteza donde bloques están en contacto unos con otros y cada tanto se desplazan. Esos desplazamientos no tienen la magnitud de estas zonas de colisión de placas, pero sí son mucho más livianos, mucho menos fuertes. ¿Por ¿sí? qué mayormente son de noche los terremotos o temblores? Eso no hay ninguna evidencia, ningún registro científico que tenga que ver con eso. Eso no tiene nada que ver, como tampoco tiene que ver, lo han escuchado alguna vez, que hace mucho calor y que el calor está relacionado. Totalmente. Se suele decir Que para el verano... Se dan cuenta que yo estoy hablando de presiones, de tensiones que ocurren en el interior de la corteza, más allá de 50. Este terremoto de México se originó a 57 kilómetros de profundidad. Se dan cuenta que allí no hay día ni noche y no hay temperaturas calurosas de verano, ¿no? O sea que acá en Tucumán, es imposible que... Uno de la magnitud de estos de Chile o de México no va a ser, no digo no va a existir porque el nunca en geología es demasiado peligroso, pero no es lo que se espera. También se ha hablado mucho con el tema de San Juan, con respecto a esa provincia, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, allí sí hay mayor frecuencia y los terremotos que allí se ocurrieron y que pueden llegar a ocurrir sí van a tener una mayor magnitud que la que nosotros esperamos por acá. ¿Otra pregunta? Sí, saber si uno puede estar preparado, ¿no? Si puede estar consciente de lo que puede suceder en casos como estos. ¿Tucumán tiene alguna conciencia de...? Bueno, yo invito a visitar la página que tiene el INPRES, ¿sí? El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, donde está no solo toda la información, todos los mapas, todos los cuidados que hay que tener, es mucho más abundante de lo que yo puedo decir y lo que seguramente ya todos sabemos. Pero sí es importante saber que para terremotos de magnitud o sismo de magnitud 6, como las que esperaríamos nosotros tener aquí en la provincia, todos nuestros edificios que podemos, sí, pero que pueden ocurrir en algún momento o que han ocurrido en el pasado, los edificios están preparados para soportar esos movimientos de tierra, ¿no? Bueno, el año pasado hubo un fuerte temblor acá en la provincia. Sí, es tuvo el epicentro sí. en el Galpón. Sí. Doctor, también ahora yendo a lo que es el ámbito de la geología acá en la provincia, brevemente si nos puede comentar cómo se está trabajando, ¿no? Si hay una investigación constante, sobre todo desde la Facultad de Ciencias Naturales, que es de donde usted proviene. Bueno, en Ciencias Naturales... me parece, no hay mucha información, no hay mucho trabajo, porque es más un área de trabajos de los ingenieros que están trabajando, más de ciencias exactas, digamos, que ponen los sismógrafos, que miden la intensidad, la magnitud, más allá de que, por supuesto, hay colegas a los que yo... Una pregunta sería, doctor, la ciencia va avanzando en distintos sectores. ¿Está muy lejos de determinar eso o el tema de los huracanes? ¿Usted se puede pensar en eso? Se está investigando de todo, sí. Se avanza con todo, pero la pregunta sería, en esto, ¿por qué estamos tan lejos? La naturaleza es absolutamente impredecible, como digo, sabemos dónde va a haber, sabemos o tenemos estadísticas de con cuánta frecuencia ocurren, pero es muy difícil pensar que podamos avisar o darnos... a noticiarnos que dentro de una semana o dentro de 2 semanas va a ocurrir o hay posibilidades de que ocurra. No hay modo físico, no hay modo tecnológico como para prevenir. Sí, y eso ocurre en lugares como México, como en Chile, que hay alarmas antisísmicas, porque el temblor no empieza en este instante, sino hay pequeños remesones previos, entonces la gente ya está con sensores puestos en ciertas ubicaciones, ya saben que se está por venir algún terremoto.
hay algunos aparatos, algunas estaciones totales se llaman, que están midiendo el desplazamiento de las placas. Se sabe con qué velocidad se está desplazando cada una de las placas respecto de otras. Entonces, cuando se miden esos valores, empiezan a mostrar valores anómalos, entonces empiezan los geólogos a noticiarse que ahí puede haber algo. Te agradezco muchísimo, gracias por venir. A ustedes por la invitación. Muy bien. Hacemos una pausa y ya venimos con nuestros columnistas.